La mañana del 15 de marzo de 2011 amaneció con una llovizna persistente sobre Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Las calles empedradas brillaban bajo el agua y el mercado municipal apenas comenzaba a despertar, con los primeros comerciantes acomodando sus puestos de tlayudas y tejate. Rodrigo Pérez salió de su pequeña tienda de abarrotes a las 6 de la mañana, como cada día desde hacía 20 años, sin imaginar que esa rutina estaba a punto de romperse para siempre. Su hija Alma tenía 17 años y cursaba el último año de preparatoria en el Cobao número 33. Era una joven delgada, de cabello negro largo hasta la cintura, con ojos color café que parecían guardar más preguntas que respuestas. Ese martes debía presentar un examen de matemáticas a las 8 de la mañana. Rodrigo la había visto salir de casa a las 7:15 con su mochila azul desgastada y su uniforme blanco impecable, despidiéndose con un beso en la mejilla como siempre. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde y Alma no regresó a casa, Rodrigo sintió la primera punzada de inquietud. Su hija era puntual, responsable hasta el extremo. Llamó al celular de Alma 1, 2, 5 veces. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. A las 4 de la tarde, Rodrigo cerró la tienda y caminó bajo la lluvia hasta la escuela. El plantel estaba casi vacío. Solo quedaban algunos maestros preparando clases para el día siguiente. La profesora Mariana Solís, coordinadora académica, revisó las listas de asistencia con el ceño fruncido. Alma no vino hoy, don Rodrigo. Su nombre está marcado con falta. ¿No le avisó que faltaría? La respuesta cayó como un martillo sobre el pecho de Rodrigo. Alma había salido de casa con uniforme, con su mochila, diciendo que iba al examen. ¿Dónde había estado todas esas horas? Rodrigo recorrió cada calle del centro de Asunción preguntando por su hija. Visitó la casa de las 3 amigas más cercanas de Alma: Daniela, Citlali y Verónica. Ninguna la había visto ese día. Daniela incluso comentó que Alma había estado actuando raro las últimas semanas, más callada, esquiva. Parecía asustada de algo, don Rodrigo, pero no nos quiso decir qué le pasaba. Al caer la noche, Rodrigo se presentó en la agencia del Ministerio Público. El agente de guardia, un hombre de mediana edad con aspecto cansado, tomó la denuncia con desgano evidente. Señor Pérez, su hija tiene 17 años. Probablemente se fue con el novio o con amigas. Es normal a esa edad. Espere 48 horas y si no regresa, volvemos a revisar el caso. Rodrigo estalló. Mi hija no tiene novio. Es una estudiante ejemplar. Algo le pasó. Pero el agente ya había archivado la denuncia en una pila de papeles sobre su escritorio. En México, especialmente en 2011, las desapariciones de jóvenes apenas generaban movimiento en las autoridades. Los casos se acumulaban como polvo en los archivos. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se sentó en la sala de su casa, una construcción modesta de 2 pisos con paredes de concreto sin pintar, mirando fotografías de Alma. La niña sonriente de 5 años en su primer día de escuela. La adolescente seria de 15 años en su fiesta de 15 años, que Rodrigo había organizado vendiendo parte de su mercancía. La joven de 17 años que había desaparecido esa mañana sin dejar rastro. Los días siguientes fueron un torbellino de búsqueda desesperada. Rodrigo imprimió 1000 volantes con la fotografía de Alma y los pegó en cada poste, cada muro, cada tienda de Asunción. Desaparecida, Alma Pérez Martínez, 17 años. 1, 60 metros. Cabello negro largo, ojos cafés. Última vez vista el 15 de marzo de 2011 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca.
El número de teléfono de Rodrigo estaba impreso en letras grandes al final. La esposa de Rodrigo, Lucía, había muerto de cáncer 3 años atrás. Alma era lo único que le quedaba, su razón para levantarse cada mañana, para mantener abierta la tienda, para seguir respirando. Sin ella, el mundo perdía sentido. Cada minuto sin noticias era una agonía que le carcomía el pecho, que le quitaba el apetito y el sueño. Las llamadas comenzaron a llegar al tercer día. Una mujer afirmaba haber visto a Alma subir a un autobús con destino a Oaxaca de Juárez. Un hombre decía que una joven con su descripción trabajaba en un restaurante de Guajuapan de León. Rodrigo investigó cada pista. Viajó a cada ciudad mencionada, gastó todos sus ahorros en pasajes y comidas baratas. Todas las pistas eran falsas. Ninguna de esas jóvenes era Alma. Rodrigo visitó la terminal de autobuses de Asunción y habló con todos los choferes que operaban rutas ese 15 de marzo. Ninguno recordaba haber visto a una joven con uniforme escolar. Revisó las cámaras de seguridad de las pocas tiendas del centro que tenían sistema de vigilancia. En una de ellas, la de don Esteban Ruiz, apareció una imagen borrosa. Alma caminando por la calle principal a las 7:30 de la mañana, en dirección contraria a la escuela. ¿Por qué Alma había mentido? ¿A dónde iba realmente esa mañana? Rodrigo amplió la búsqueda. Habló con los vecinos, con los comerciantes del mercado, con cualquiera que pudiera haber visto algo. La señora Guadalupe, que vendía flores en la entrada del panteón, recordó haber visto a Alma esperando en la parada de combis de la carretera federal. Parecía nerviosa, don Rodrigo. Miraba hacia todos lados, como si tuviera miedo de que alguien la viera. Rodrigo se aferró a ese testimonio. Alma había tomado una combi, probablemente hacia Oaxaca de Juárez, la capital del estado. ¿Pero por qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Rodrigo viajó a Oaxaca y recorrió el centro histórico mostrando la fotografía de su hija en cada restaurante, cada hotel, cada tienda. Nadie la reconocía. La Fiscalía de Oaxaca finalmente abrió una carpeta de investigación formal después de 2 semanas de presión constante de Rodrigo. Pero el investigador asignado, el licenciado Tomás Velasco, dejó claro desde el principio que las posibilidades eran desalentadoras. Señor Pérez, cada año desaparecen cientos de jóvenes en Oaxaca. Muchas terminan en redes de trata, otras huyen de problemas familiares. Algunas son víctimas de la delincuencia organizada. Sin testigos ni evidencia, es como buscar una aguja en un pajar. Rodrigo se negó a aceptar esa derrota. Se unió a grupos de familiares de desaparecidos, organizaciones que rastreaban fosas clandestinas, colectivos que exigían justicia ante la indiferencia del Estado. Participó en marchas en la Ciudad de México, en plantones frente a oficinas gubernamentales, en búsquedas en terrenos baldíos donde otros padres habían encontrado los restos de sus hijos. Los meses se convirtieron en años. La tienda de Rodrigo comenzó a decaer. Ya no tenía ánimo para atender clientes, para reponer mercancía, para mantener el orden. Las deudas se acumulaban, pero a Rodrigo no le importaba. Solo quería encontrar a Alma, viva o muerta. Necesitaba saber qué había pasado con su hija. En 2013, Rodrigo recibió una llamada que le hizo recuperar la esperanza. Una trabajadora social de Puebla había visto a una joven que se parecía a Alma en un albergue para personas en situación de calle. Rodrigo viajó de inmediato. La joven resultó ser otra persona, pero la trabajadora social, conmovida por su historia, le dio un consejo. Don Rodrigo, busquen hospitales psiquiátricos. A veces las jóvenes que escapan o son rescatadas terminan ahí, sin memoria, sin documentos. Nadie las busca. Durante los siguientes 2 años, Rodrigo visitó cada hospital psiquiátrico público de Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Revisó archivos de ingresos, fotografías de pacientes no identificadas, expedientes médicos. En el Hospital Psiquiátrico de Oaxaca conoció a una doctora llamada Susana Mendoza, quien se comprometió a ayudarlo. Juntos revisaron casos de mujeres jóvenes ingresadas sin identificación entre 2011 y 2015. Ninguna era Alma. El peso de la búsqueda estaba destrozando a Rodrigo. A sus 52 años parecía de 70, el cabello completamente blanco, la espalda encorvada, las manos temblorosas. Había desarrollado hipertensión y diabetes, pero se negaba a cuidarse. ¿Para qué?, le decía a los médicos, si no encuentro a Alma, mejor morirme. En 2016, 5 años después de la desaparición, Rodrigo recibió una llamada de la Fiscalía. Habían encontrado restos óseos de una mujer joven en una fosa clandestina cerca de Guajuapan de León. Las características físicas coincidían con Alma. Rodrigo proporcionó muestras de ADN y esperó 2 meses los resultados. Cuando llegaron, fue un alivio amargo. Los restos no eran de Alma, pero ese alivio también significaba que la incertidumbre continuaba. Rodrigo comenzó a frecuentar las redes sociales, grupos de Facebook dedicados a la búsqueda de desaparecidos. Publicaba la fotografía de Alma cada semana, compartía su historia, pedía ayuda. Los comentarios eran mayoritariamente solidarios, pero también había crueldad. Ya déjala ir, seguro se fue por su propia voluntad. Probablemente está muerta. Perder el tiempo después de tantos años no tiene sentido, pero Rodrigo no podía rendirse. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese fuera el día en que Alma regresara, o al menos el día en que obtuviera respuestas. Había vendido la tienda para financiar la búsqueda y ahora trabajaba como empleado en una ferretería, ganando apenas para sobrevivir. Su casa estaba llena de archivos, mapas marcados, fotografías de Alma en diferentes ángulos, notas sobre pistas falsas y teorías sin confirmar. En 2018, 7 años después de la desaparición, Rodrigo sufrió un infarto leve. Los doctores le advirtieron que otro episodio podría ser fatal. Necesitaba reducir el estrés, descansar, cuidarse. Pero Rodrigo sabía que no podía parar. Alma lo necesitaba, estuviera donde estuviera. Los años 2019 y 2020 pasaron en una nebulosa de frustración y dolor. La pandemia de COVID-19 complicó aún más la búsqueda. Las oficinas gubernamentales cerraron, las organizaciones de familiares suspendieron actividades, los viajes se volvieron imposibles. Rodrigo quedó atrapado en Asunción, sin poder hacer nada más que esperar y recordar. Para 2021, 10 años después de la desaparición de Alma, Rodrigo había perdido casi toda esperanza de encontrarla viva. Los testimonios de otros familiares de desaparecidos eran desgarradores. La mayoría de las víctimas de desaparición forzada o voluntaria nunca regresaban, y cuando lo hacían, raramente volvían siendo las mismas personas que habían sido antes. Una tarde de abril de 2021, Rodrigo estaba sentado en la sala de su casa, mirando las noticias en un viejo televisor de tubo. El informativo local presentaba un reportaje sobre la situación de las personas en situación de calle en la Ciudad de México. El reportero caminaba por las calles del centro histórico, entrevistando a hombres y mujeres que dormían en las banquetas, que pedían limosna, que habían perdido todo contacto con sus familias. La cámara enfocó a una mujer joven de unos 27 o 28 años, sentada contra la pared de un edificio colonial en la calle de Tacuba. Tenía el cabello largo y descuidado, la ropa sucia, la mirada perdida. El reportero se acercó y le preguntó su nombre. La mujer murmuró algo ininteligible. La cámara la enfocó de cerca durante unos segundos antes de pasar a otra persona. Rodrigo se levantó de golpe, el corazón acelerado.
Retrocedió la grabación en su antiguo reproductor VES conectado al televisor, que le permitía grabar programas. Volvió a ver esa escena. La mujer tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Alma tenía exactamente esa misma cicatriz, resultado de una caída cuando tenía 10 años. Las manos de Rodrigo temblaban mientras intentaba enfocar mejor la imagen en la pantalla. El cabello, los ojos, la forma de la nariz, la cicatriz, todo coincidía. Pero esa mujer parecía destruida, irreconocible bajo las capas de sufrimiento y abandono. Era posible. Después de 10 años, podía ser Alma. Rodrigo no durmió esa noche. A primera hora de la mañana siguiente tomó un autobús hacia la Ciudad de México. El viaje de 6 horas se le hizo eterno. Llevaba consigo capturas de pantalla del reportaje, fotografías de Alma a los 17 años y todos los documentos de la denuncia de desaparición. La Ciudad de México lo recibió con su caos habitual. Millones de personas moviéndose en todas direcciones, tráfico denso, ruido constante. Rodrigo se dirigió directamente al centro histórico, a la calle de Tacuba, donde había sido grabado el reportaje. Caminó durante horas, observando a cada persona en situación de calle, mostrando la fotografía de Alma a quien quisiera verla. Al caer la tarde del segundo día de búsqueda, Rodrigo la vio. Estaba sentada en la misma zona donde había aparecido en el reportaje, envuelta en una cobija raída, con la mirada fija en el suelo. Rodrigo se acercó despacio, conteniendo las lágrimas. ¿Alma?, preguntó con voz temblorosa. La mujer levantó la vista. Sus ojos cafés, aunque nublados por años de sufrimiento, eran los mismos que Rodrigo había visto por última vez hacía 10 años. ¿Alma Pérez?, insistió Rodrigo, ahora con más certeza. La mujer lo miró sin reconocimiento aparente, pero algo en su expresión cambió. Una lágrima rodó por su mejilla sucia. Rodrigo se arrodilló frente a ella, sacó las fotografías de su bolsa. «Mira, soy tu papá. Eres tú, hace 10 años. ¿Me reconoces?» La mujer tomó las fotografías con manos temblorosas, las observó durante largos segundos. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. «Pa, pa», murmuró finalmente, y se echó a llorar. El reencuentro fue agridulce. Rodrigo abrazó a su hija, pero la Alma que tenía entre sus brazos no era la joven brillante que había desaparecido en 2011. Esta Alma estaba rota, traumatizada, perdida en un mundo que Rodrigo aún no comprendía. Pero estaba viva. Después de 10 años de búsqueda infatigable, finalmente la había encontrado. Rodrigo llevó a Alma a un hospital público donde los médicos evaluaron su estado físico y mental. Estaba desnutrida, deshidratada, con múltiples infecciones. Pero lo más preocupante era su estado psicológico. Alma mostraba síntomas de trauma severo, posible trastorno de estrés postraumático y períodos de disociación donde no reconocía su entorno ni a las personas a su alrededor. Los días en el hospital fueron cruciales para estabilizar a Alma. Rodrigo no se separó de su lado ni un momento. Le hablaba constantemente, le recordaba momentos de su infancia, le mostraba fotografías familiares. Gradualmente, Alma comenzó a responder. Pronunciaba palabras sueltas, reconocía lugares en las fotografías. Incluso sonreía débilmente cuando Rodrigo le cantaba la canción de cuna que le había cantado cuando era niña. Pero Alma no hablaba de lo que había pasado durante esos 10 años. Cada vez que Rodrigo o los doctores intentaban hacer preguntas, Alma se cerraba, se ponía rígida, miraba al vacío. La psicóloga del hospital, la doctora Patricia Navarro, le explicó a Rodrigo que el trauma era tan profundo que Alma había bloqueado muchos recuerdos como mecanismo de defensa. Recuperarlos, si es que era posible, tomaría mucho tiempo y terapia especializada. Después de 2 semanas en el hospital,
Alma fue dada de alta con un tratamiento médico y psicológico que debía continuar. Rodrigo la llevó de regreso a Asunción Nochixtlán, a la casa donde había crecido. El viaje en autobús fue silencioso. Alma miraba por la ventana, observando el paisaje de Oaxaca con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Al llegar a casa, Alma caminó por las habitaciones como si estuviera visitando un museo de su propia vida. Tocaba los muebles, las paredes, los objetos con cautela. Cuando entró a su habitación, que Rodrigo había mantenido exactamente como la había dejado hacía 10 años, Alma se detuvo en el umbral. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó en la cama, abrazó su almohada vieja y lloró durante horas. Los primeros meses del regreso fueron extremadamente difíciles. Alma tenía pesadillas constantes que la hacían despertar gritando. Sufría ataques de pánico ante situaciones cotidianas. El sonido de un motor de automóvil, una voz masculina desconocida, la oscuridad. Rodrigo aprendió a identificar los signos de estos episodios y a ayudarla a superarlos con paciencia y amor. La comunidad de Asunción reaccionó con una mezcla de alegría y curiosidad morbosa. Algunos vecinos celebraron el regreso de Alma y ofrecieron apoyo a Rodrigo. Otros murmuraban teorías sobre qué le había pasado, especulando sobre trata de personas, secuestros, adicciones. Rodrigo protegía a Alma de los chismes y las miradas indiscretas lo mejor que podía. La terapia psicológica comenzó con la doctora Susana Mendoza, la misma que había ayudado a Rodrigo en la búsqueda años atrás. Susana diseñó un programa de tratamiento enfocado en estabilizar a Alma emocionalmente antes de intentar explorar los recuerdos traumáticos. Las sesiones eran largas y agotadoras. Alma progresaba lentamente, recuperando fragmentos de sí misma día a día. 3 meses después del regreso, Alma pronunció su primera frase completa dirigida a Rodrigo. «Gracias por no dejar de buscarme, papá». Rodrigo lloró de emoción. Era la primera señal clara de que su hija estaba realmente de vuelta, de que la conexión entre ellos se estaba reconstruyendo. Con el tiempo, Alma comenzó a compartir pequeños fragmentos de su historia. El 15 de marzo de 2011, había recibido un mensaje en su celular de alguien que decía tener información sobre la muerte de su madre. El mensaje afirmaba que Lucía no había muerto de cáncer, sino que había sido víctima de negligencia médica en el hospital de Oaxaca. El remitente le pedía encontrarse en la ciudad para entregarle documentos que lo probaban. Alma, que nunca había superado completamente la muerte de su madre, había mordido el anzuelo. Había mentido a Rodrigo sobre el examen y había tomado una combi hacia Oaxaca de Juárez. En la terminal de autobuses, un hombre la había estado esperando. La había convencido de subir a su automóvil para ir a recoger los supuestos documentos. Alma nunca más volvió a ser libre después de ese momento. Los siguientes años fueron una pesadilla de la que Alma solo recordaba fragmentos borrosos. Había sido transportada a diferentes lugares, siempre controlada por personas que la amenazaban con hacerle daño a Rodrigo si intentaba escapar o pedir ayuda. La habían obligado a trabajar en condiciones inhumanas, la habían drogado para mantenerla dócil, la habían movido constantemente para que no pudiera orientarse o establecer contactos. En algún momento alrededor de 2017, Alma había logrado escapar durante un traslado. No recordaba exactamente cómo, solo sabía que había corrido durante horas hasta llegar a una zona urbana que no reconocía. Sin documentos, sin dinero, sin saber dónde estaba, había comenzado a vivir en las calles. El trauma y las drogas que le habían suministrado durante años habían borrado gran parte de su memoria. Había olvidado su nombre, su origen, su familia.
Durante años, Alma había vagado por las calles de la Ciudad de México en un estado de disociación casi permanente. Sobrevivía pidiendo limosna, comiendo de la basura, durmiendo en cualquier rincón que ofreciera algo de protección. Otros habitantes de calle la ayudaban ocasionalmente compartiendo comida o cobijas, pero Alma vivía en una burbuja de olvido, incapaz de buscar ayuda o de recordar que alguien en algún lugar la estaba buscando. El reportaje que Rodrigo había visto por casualidad había sido como un milagro, una probabilidad entre millones de que él estuviera viendo ese programa específico en ese momento exacto, de que reconociera a Alma bajo el deterioro físico, de que tomara la decisión de ir a buscarla. Si Rodrigo hubiera cambiado de canal, si hubiera estado trabajando esa tarde, si hubiera llegado a la Ciudad de México un día después, tal vez nunca habrían vuelto a encontrarse. Conforme Alma compartía estos fragmentos de memoria en terapia, Rodrigo sentía una mezcla de gratitud por tenerla de vuelta y furia contra los monstruos que le habían destruido 10 años de vida. Presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, proporcionando toda la información que Alma podía recordar, pero sin nombres específicos, sin ubicaciones exactas, sin pruebas concretas. La investigación avanzaba con dolorosa lentitud. La doctora Susana Mendoza advirtió a Rodrigo que la justicia legal tal vez nunca llegara, pero que la verdadera victoria era que Alma estaba viva y recuperándose. Su hija está aquí, don Rodrigo. Está creciendo más fuerte cada día. Eso es lo que importa. El resto es secundario. A medida que pasaban los meses, Alma mostraba mejoras notables. Comenzó a ayudar en tareas domésticas, a salir a caminar por Asunción acompañada de Rodrigo, a interactuar con algunos vecinos de confianza. Su peso aumentó, su mirada recuperó algo de brillo, sus pesadillas disminuyeron en frecuencia e intensidad. Un año después del reencuentro, Alma expresó el deseo de retomar sus estudios. Había perdido 10 años de educación, pero quería recuperar lo perdido. Rodrigo investigó opciones y encontró un programa de educación para adultos donde Alma podía prepararse para presentar el examen de bachillerato. Alma se inscribió con determinación. Los estudios se convirtieron en una forma de terapia adicional para Alma. Le daban estructura, propósito, una conexión con la joven que había sido antes de la desaparición. Pasaba horas estudiando matemáticas, historia, literatura. Rodrigo la ayudaba cuando podía, aunque muchos temas lo superaban. La veía concentrada sobre los libros y sentía un orgullo indescriptible. En diciembre de 2022, Alma presentó y aprobó el examen de bachillerato. Rodrigo organizó una pequeña celebración en casa con algunos vecinos cercanos. Alma sonrió genuinamente por primera vez en años. Parecía estar encontrando su camino de regreso a la vida, lentamente, pero con firmeza. Alma también comenzó a participar en un grupo de apoyo para sobrevivientes de trata y desaparición forzada, facilitado por una organización no gubernamental en Oaxaca. Conocer a otras personas que habían vivido experiencias similares la ayudó a sentirse menos sola, menos rota. Escuchar sus historias de supervivencia y recuperación le daba esperanza de que ella también podía sanar completamente. En ese grupo, Alma conoció a Fernanda, una mujer de 35 años que había sido víctima de trata durante 5 años antes de escapar y reconstruir su vida. Fernanda se convirtió en una mentora para Alma, compartiendo estrategias de afrontamiento, consejos prácticos y, sobre todo, empatía genuina. Su amistad fue fundamental para el proceso de sanación de Alma. Rodrigo también encontró apoyo en ese grupo, conectándose con otros padres que habían vivido la pesadilla de tener un hijo desaparecido. Algunos habían encontrado a sus hijos, como él. Otros seguían buscando después de décadas. Todos compartían el mismo dolor,
la misma determinación, la misma mezcla de esperanza y desesperación. A principios de 2023, Alma tomó una decisión importante. Quería estudiar trabajo social en la universidad. Quería ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones similares a la que ella había vivido. Rodrigo apoyó su decisión incondicionalmente, aunque significaba enfrentar el desafío económico de pagar una carrera universitaria con sus limitados ingresos. Alma comenzó a trabajar medio tiempo en una oficina de atención a víctimas del gobierno estatal mientras preparaba su ingreso a la universidad. El trabajo le daba independencia económica y la oportunidad de contribuir en casos reales de personas desaparecidas o víctimas de violencia. Era un trabajo emocionalmente demandante, pero Alma sentía que le daba propósito a su sufrimiento. En agosto de 2023, Alma fue aceptada en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para estudiar trabajo social. Rodrigo vendió algunas pertenencias para pagar la inscripción y los primeros libros. Ver a Alma entrar al campus universitario con su mochila al hombro fue uno de los momentos más emotivos de su vida. Era una victoria contra todas las probabilidades. La vida universitaria representó nuevos desafíos para Alma. Tenía 26 años y la mayoría de sus compañeros eran adolescentes de 18 o 19 años. Las diferencias generacionales eran evidentes y Alma a veces se sentía fuera de lugar. Pero su madurez y sus experiencias de vida le daban una perspectiva única que enriquecía las discusiones en clase. Los profesores notaron rápidamente la dedicación excepcional de Alma. Participaba activamente en clases, hacía preguntas profundas, mostraba una empatía natural hacia los temas de vulnerabilidad social. Cuando tuvo que hacer una presentación sobre desaparición forzada en México, Alma compartió fragmentos de su propia historia con la clase. El silencio que siguió fue profundo. Varios compañeros se acercaron después a expresar su admiración y respeto. Durante el segundo semestre de universidad, Alma conoció a Miguel, un estudiante de psicología de 28 años que había quedado impactado por su presentación. Miguel había perdido a una hermana por feminicidio años atrás y entendía el dolor de la pérdida violenta. Comenzaron a conversar, a compartir experiencias, a apoyarse mutuamente. Gradualmente surgió una amistad profunda entre ellos. Rodrigo observaba el desarrollo de esa amistad con cautela y esperanza. Quería que Alma tuviera relaciones saludables, que confiara de nuevo en las personas, que construyera una vida plena, pero también temía que su hija pudiera ser herida de nuevo. Cuando Alma le presentó formalmente a Miguel, Rodrigo lo interrogó con dureza. Miguel respondió con honestidad y respeto, ganándose gradualmente la confianza de Rodrigo. Para 2024, la vida de Alma había alcanzado una estabilidad que parecía imposible 3 años atrás. Continuaba con terapia, pero las sesiones eran menos frecuentes. Avanzaba bien en sus estudios universitarios. Su trabajo en la oficina de atención a víctimas era cada vez más significativo. Su relación con Miguel se había profundizado hasta convertirse en algo más que amistad, aunque ambos tomaban las cosas con calma, respetando el ritmo de sanación de Alma. Rodrigo, por su parte, había encontrado una renovada razón para vivir. Su salud había mejorado notablemente desde el regreso de Alma. Había vuelto a cuidarse, a tomar sus medicamentos, a comer adecuadamente. La tienda de abarrotes que había vendido años atrás había sido recomprada con ayuda de un préstamo, y ahora Rodrigo trabajaba en ella con Alma, ayudándolo los fines de semana. Era como reconstruir la vida que habían tenido antes de marzo de 2011, pero con la sabiduría dolorosa que solo el sufrimiento puede enseñar. En abril de 2024, la Fiscalía General de la República contactó a Rodrigo y Alma.
La investigación sobre la desaparición había logrado identificar a dos de los responsables, basándose en la información fragmentaria que Alma había proporcionado y en el cruce de datos con otros casos similares. Los sospechosos estaban vinculados a una red de trata que operaba entre Oaxaca, Puebla y Ciudad de México. Habían sido arrestados por otros delitos, pero ahora enfrentarían cargos adicionales relacionados con el caso de Alma. La noticia fue agridulce para Alma. Por un lado, significaba que había justicia, aunque fuera parcial. Por otro, implicaba la posibilidad de tener que testificar, de revivir el trauma en un juzgado. La doctora Susana Mendoza y la abogada de víctimas de la Fiscalía prepararon a Alma para ese proceso, asegurándole que tendría todo el apoyo necesario. El proceso legal avanzó durante meses. Alma finalmente testificó en noviembre de 2024, identificando a uno de los acusados como el hombre que la había contactado en 2011 y la había obligado a subir a su automóvil. El testimonio de Alma, combinado con evidencia de otros casos y trabajo de inteligencia, fue suficiente para vincular a los acusados con múltiples delitos de trata de personas, secuestro y asociación delictuosa. En enero de 2025, ambos acusados fueron sentenciados a más de 30 años de prisión. La sentencia no podía devolver a Alma los 10 años perdidos ni borrar el trauma sufrido, pero representaba un reconocimiento oficial de su sufrimiento y una pequeña medida de justicia. Alma lloró al escuchar el veredicto, pero eran lágrimas de alivio y cierre, no de dolor. Después del juicio, Alma decidió compartir su historia públicamente. Participó en entrevistas con medios locales y nacionales, siempre acompañada por Rodrigo y protegiendo ciertos detalles de su identidad. Su objetivo era concientizar sobre la realidad de la trata de personas en México y dar esperanza a las familias que seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Una de esas entrevistas llegó a una familia en Veracruz que llevaba 8 años buscando a su hija desaparecida en circunstancias similares a las de Alma. Inspirados por la historia de Rodrigo, intensificaron su búsqueda con nuevas estrategias. Meses después, encontraron a su hija en un albergue de Monterrey. La familia contactó a Rodrigo para agradecerle por no rendirse, por demostrar que la esperanza puede materializarse contra todo pronóstico. En marzo de 2025, 14 años después de la desaparición de Alma, Rodrigo y ella visitaron juntos el lugar donde había sido vista por última vez en Asunción, la parada de combis en la carretera federal. Colocaron una placa pequeña con una inscripción. Aquí comenzó una pesadilla de 10 años. Aquí también comenzó una búsqueda que nunca se rindió. Para todas las familias que siguen buscando, no están solos, no se rindan. Alma se graduó de Trabajo Social en mayo de 2025. La ceremonia fue emotiva, con Rodrigo en primera fila aplaudiendo con lágrimas en los ojos cuando su hija recibió su título. Alma dedicó el logro a todas las víctimas de desaparición forzada y trata de personas, vivas o muertas, y a las familias que las buscan incansablemente. Después de graduarse, Alma aceptó un puesto en una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas y la asistencia a sobrevivientes de trata. Su trabajo consiste en coordinar grupos de apoyo, asesorar a familias en procesos de búsqueda y capacitar a personal de gobierno en atención a víctimas. Es un trabajo que realiza con pasión y compromiso, sabiendo que cada familia que ayuda es una forma de honrar su propio sufrimiento y supervivencia. Miguel y Alma decidieron formalizar su relación en agosto de 2025. No fue una boda tradicional, sino una ceremonia íntima con familiares cercanos y los amigos más queridos. Rodrigo caminó a Alma por el pequeño jardín donde se realizó la ceremonia, entregándola a Miguel con lágrimas de felicidad.
Era un momento que Rodrigo había temido nunca ver durante los años oscuros de la búsqueda. Ahora, en noviembre de 2025, Alma y Miguel viven en un departamento pequeño en Oaxaca de Juárez. Alma continúa trabajando en la organización de apoyo a víctimas y planea eventualmente obtener una maestría en derechos humanos. Miguel trabaja como psicólogo en un centro comunitario. Los fines de semana viajan a Asunción para visitar a Rodrigo y ayudarlo en la tienda. Rodrigo, a sus 66 años, finalmente puede dormir en paz. Las pesadillas que lo atormentaron durante 10 años han desaparecido. Su salud es razonablemente buena, aunque sabe que los años de estrés cobraron su precio. Pero tiene a Alma de vuelta, puede verla crecer y construir una vida nueva. Eso es más de lo que se atrevió a soñar durante los años más oscuros. La historia de Rodrigo y Alma se ha convertido en un símbolo de esperanza para las familias de desaparecidos en México. Rodrigo da charlas ocasionalmente en encuentros de familiares, compartiendo su experiencia y motivando a otros a nunca rendirse. Su mensaje es simple pero poderoso: mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya amor, hay razón para buscar. Alma también participa en estos encuentros, pero su enfoque es diferente. Ella habla desde la perspectiva de la superviviente, de alguien que estuvo perdida y fue encontrada. Su mensaje es sobre resiliencia, sobre la posibilidad de sanar incluso después del trauma más profundo, sobre la importancia de sistemas de apoyo y tratamiento adecuado para sobrevivientes. Juntos, padre e hija representan ambos lados de la tragedia de la desaparición, el dolor insoportable de la búsqueda y la difícil reconstrucción después del regreso. Su historia no tiene un final feliz perfecto, porque los 10 años perdidos nunca regresarán y las cicatrices nunca desaparecerán completamente. Pero es una historia de triunfo del amor sobre la adversidad, de la persistencia sobre la desesperación, de la luz encontrando camino a través de la oscuridad más profunda. En las noches tranquilas, cuando Rodrigo cierra la tienda y camina hacia su casa por las calles empedradas de Asunción, mira hacia el cielo estrellado de Oaxaca y agradece. Agradece por la casualidad del reportaje, por la persistencia que nunca lo abandonó, por la hija que le fue devuelta contra todas las probabilidades, y agradece por cada día que pasa junto a Alma, sabiendo que cada momento es un regalo que pudo haberse perdido para siempre. Alma, por su parte, ha aprendido a vivir con sus cicatrices. No puede recuperar los 10 años perdidos, no puede borrar las experiencias traumáticas que vivió, pero ha elegido convertir ese dolor en propósito, usar su historia para ayudar a otros, para crear conciencia, para luchar contra el sistema que permite que miles de personas desaparezcan cada año en México sin consecuencias reales para los responsables. La relación entre Rodrigo y Alma es más profunda ahora que antes de la desaparición. Han enfrentado juntos el infierno y han salido del otro lado, transformados pero unidos. Se comunican con una honestidad brutal que solo es posible después de perderlo todo y recuperarse. No hay secretos entre ellos, no hay temas prohibidos. Han aprendido que la vida es demasiado frágil para desperdiciarla en superficialidades. El caso de Alma también ha tenido impacto en las políticas públicas locales. El gobierno de Oaxaca, presionado por organizaciones civiles y medios de comunicación, implementó un protocolo mejorado de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, eliminando el absurdo requisito de esperar 48 horas que le costó a Alma tiempo crucial. La historia de Rodrigo fue citada específicamente durante los debates legislativos que llevaron a ese cambio. La pequeña tienda de abarrotes de Rodrigo se ha convertido en un símbolo en Asunción.
Los vecinos la conocen como la tienda de la esperanza, y muchas familias, con miembros desaparecidos, la visitan para hablar con Rodrigo, para pedir consejo, para encontrar consuelo. Rodrigo nunca niega su tiempo a estas familias. Sabe exactamente lo que están sintiendo. Conoce íntimamente ese dolor que consume, esa desesperación que paraliza. En la pared de la tienda hay una fotografía enmarcada. Alma a los 17 años, sonriente en su uniforme escolar, y al lado una fotografía reciente de Alma a los 28 años, graduándose de universidad. La diferencia entre ambas imágenes cuenta una historia completa de pérdida y recuperación. Los clientes a menudo se detienen a observar esas fotografías y Rodrigo les cuenta la historia, siempre terminando con el mismo mensaje: nunca se rindan. Alma también mantiene rituales personales de sanación. Cada 15 de marzo, el aniversario de su desaparición, hace una caminata solitaria por el mismo camino que recorrió ese día fatídico hace tantos años. Es su forma de enfrentar el trauma, de reclamar ese espacio que estuvo asociado con tanto dolor. Miguel le ofreció acompañarla, pero Alma insiste en hacerlo sola. Es su propia forma de procesamiento, de cierre anual. El trabajo de Alma en la organización de apoyo a víctimas ha generado resultados tangibles. En el último año, su equipo ha ayudado a reunir a 5 familias con personas desaparecidas encontradas. No todos los casos tienen finales felices, pero cada reunión es una victoria contra el olvido, contra la estadística fría, contra el sistema que falla constantemente a las víctimas. Rodrigo ha establecido una pequeña red de padres buscadores en Oaxaca. Se reúnen mensualmente en su tienda después del horario de cierre. Comparten información, coordinan búsquedas, se apoyan emocionalmente. Algunos han encontrado a sus hijos, otros siguen buscando después de años, pero todos encuentran en ese espacio un refugio de comprensión y solidaridad que no existe en ningún otro lugar. La historia de Rodrigo y Alma fue documentada en un libro publicado por una editorial independiente en 2025. El libro, titulado 10 años buscándote, se convirtió en un éxito inesperado, no por morbo, sino porque capturaba con honestidad brutal la realidad de miles de familias mexicanas que viven la pesadilla de la desaparición. Las regalías del libro son donadas íntegramente a organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas. Alma ha desarrollado una relación especial con Fernanda, su mentora del grupo de apoyo. Fernanda ha sido una guía invaluable en el proceso de reconstrucción de Alma. Ahora ambas trabajan juntas en la misma organización, combinando sus experiencias para diseñar programas más efectivos de apoyo a sobrevivientes. Su amistad es un testimonio de cómo las víctimas pueden convertirse en agentes de cambio y sanación colectiva. El matrimonio de Alma y Miguel funciona porque ambos entienden el dolor profundo y la necesidad de sanar. Miguel nunca presiona a Alma a hablar sobre cosas que no está lista para compartir. Respeta sus espacios, sus silencios, sus necesidades emocionales. Y Alma, a su vez, está aprendiendo a confiar de nuevo, a abrir su corazón, a permitirse ser vulnerable con alguien que no la va a lastimar. Rodrigo ha pensado en escribir sus propias memorias sobre los 10 años de búsqueda. Tiene cajas llenas de documentos, mapas, fotografías, notas. Cada papel cuenta parte de la historia. Pero aún no se siente preparado para revivir esos momentos con el detalle que requeriría un libro. Tal vez algún día, cuando haya más distancia emocional, pueda hacerlo. Por ahora, prefiere vivir el presente junto a Alma. La relación de Alma con su pasado es compleja. Hay días en que puede hablar de lo vivido con cierta distancia emocional, casi analítica. Otros días, el trauma resurge con fuerza abrumadora y Alma se retrae, se encierra en sí misma.
Miguel y Rodrigo han aprendido a leer estas señales, a darle el espacio que necesita, a estar disponibles sin ser invasivos. La doctora Susana Mendoza continúa trabajando con Alma, aunque ahora las sesiones son quincenales en lugar de semanales. Susana considera el caso de Alma uno de los más significativos de su carrera, no solo por la recuperación notable que Alma ha logrado, sino porque demuestra que incluso el trauma más severo puede ser procesado y sanado con el apoyo adecuado. Rodrigo ha desarrollado una amistad profunda con don Esteban Ruiz, el comerciante cuyas cámaras de seguridad capturaron la última imagen de Alma antes de su desaparición. Esteban ha sido un apoyo constante durante todos estos años y ahora ambos trabajan juntos en iniciativas comunitarias para prevenir desapariciones y apoyar a familias afectadas. Su amistad es un ejemplo de cómo la solidaridad comunitaria puede marcar diferencias concretas. En la universidad, Alma se ha convertido en una figura respetada no solo entre estudiantes, sino también entre profesores. Le han pedido que dé conferencias en otras universidades del país sobre su experiencia y su trabajo. Alma acepta selectivamente, cuidando de no exponerse demasiado públicamente, pero entendiendo que su historia puede ser herramienta educativa y de concientización. La comunidad de Asunción ha cambiado su percepción sobre las desapariciones gracias en parte a la historia de Alma. Antes, muchos asumían que las personas desaparecidas algo habrán hecho o se fueron por su voluntad. Ahora hay más conciencia sobre la complejidad del fenómeno, sobre las redes criminales involucradas, sobre la necesidad de actuar rápido cuando alguien desaparece. Rodrigo mantiene contacto regular con el licenciado Tomás Velasco, el investigador de la Fiscalía, que eventualmente ayudó en el caso de Alma. Tomás, quien al principio había sido pesimista sobre las posibilidades de encontrar a Alma, ahora cita el caso como ejemplo de por qué nunca hay que perder la esperanza. Ha cambiado su forma de trabajar, tratando cada caso de desaparición con la urgencia y seriedad que merece desde el primer momento. Alma ha comenzado a escribir un diario donde procesa sus experiencias y emociones. No es un diario tradicional con entradas diarias, sino reflexiones profundas que escribe cuando siente la necesidad. Su terapeuta, Susana, le sugirió esta práctica como herramienta de procesamiento. Alma ha descubierto que escribir le ayuda a ordenar pensamientos confusos, a encontrar patrones en sus emociones, a ganar perspectiva sobre su propia sanación. Miguel y Alma han discutido la posibilidad de tener hijos en el futuro. Es una conversación delicada porque Alma teme transmitir su trauma a una nueva generación, pero también siente el deseo de crear vida, de tener una familia que represente esperanza y renovación. Por ahora, han decidido esperar unos años más, permitiendo que Alma continúe su proceso de sanación sin presiones adicionales. Rodrigo ha notado que su perspectiva sobre la vida ha cambiado fundamentalmente. Las cosas que antes le parecían importantes, problemas cotidianos menores, ya no le afectan. Ha ganado una claridad sobre lo que realmente importa. Las personas que amamos, el tiempo que compartimos, la capacidad de estar presentes en los momentos significativos. El resto es secundario, ruido sin importancia. La pequeña placa que Rodrigo y Alma colocaron en la parada de combis se ha convertido en un lugar de peregrinación informal para familias de desaparecidos. Algunas personas dejan flores, fotografías de sus seres queridos desaparecidos, cartas. Rodrigo visita el lugar regularmente para limpiar y mantener, sintiendo que es su responsabilidad honrar no solo la memoria de su propia búsqueda, sino la de todas las familias que siguen esperando. Alma ha aprendido a perdonarse a sí misma por la decisión que tomó aquel 15 de marzo de 2011. Durante años se culpó por haber sido tan ingenua,
por haber creído el mensaje falso, por haber subido a ese automóvil. La terapia le ha ayudado a entender que ella era una víctima, que la responsabilidad recae completamente en los criminales que la engañaron y explotaron. El autoperdón ha sido uno de los aspectos más difíciles de su sanación. Rodrigo ha encontrado propósito renovado no solo en su relación con Alma, sino en su trabajo comunitario. Siente que los 10 años de búsqueda le enseñaron habilidades y dieron conocimientos que ahora puede usar para ayudar a otros. Es experto en navegar la burocracia de la Fiscalía, en organizar búsquedas efectivas, en mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido. Ese conocimiento adquirido a través del dolor ahora sirve a la comunidad. En las conversaciones nocturnas entre Alma y Miguel, cuando la vulnerabilidad permite conversaciones profundas, Alma a veces se pregunta en voz alta: ¿quién habría sido si nada de esto hubiera pasado? ¿Qué habría estudiado? ¿Dónde estaría? ¿Cómo sería su vida? Miguel escucha sin juzgar, entendiendo que estas preguntas no tienen respuestas, pero necesitan ser formuladas. Son parte del proceso de aceptar que el pasado no puede cambiarse, solo procesarse. La historia de Rodrigo y Alma continúa escribiéndose cada día. No es una historia con un final definido, porque la vida nunca tiene finales reales, solo continuaciones. Pero es una historia que ha pasado de la oscuridad más profunda a una luz cálida y sanadora. Es una historia que ofrece lecciones sobre persistencia, amor incondicional, resiliencia humana y la capacidad extraordinaria que tenemos de sanar incluso las heridas más profundas. Rodrigo sabe que nunca recuperará los 10 años perdidos con Alma. Nunca verá a la joven de 18, 19, 20 años que su hija habría sido. Nunca compartirá esos momentos que fueron robados, pero tiene a Alma ahora, tiene la posibilidad de construir nuevos recuerdos, de estar presente en su vida adulta. Y eso, después de años de no tener nada más que dolor y búsqueda incansable, es todo lo que necesita. Alma mira hacia el futuro con una mezcla de cautela y esperanza. Sabe que el trauma nunca desaparecerá completamente, que siempre habrá cicatrices, pero también sabe que es más que su trauma, que su identidad no se define únicamente por lo que sufrió. Es una profesional comprometida, una esposa amorosa, una hija agradecida, una sobreviviente que se ha convertido en defensora. Es todo eso y más. La pequeña tienda de abarrotes en Asunción sigue abierta cada día. Rodrigo atiende a sus clientes con una sonrisa genuina, agradecido por la simplicidad de la rutina, por la normalidad de las transacciones cotidianas. Y en la pared, las 2 fotografías de Alma siguen contando su historia a quien quiera escuchar. Una historia de pérdida inconmensurable y recuperación milagrosa, de búsqueda incansable y reencuentro improbable, de amor que nunca se rindió y esperanza que eventualmente se materializó. En las calles de Asunción, Nochixtlán, donde cada piedra guarda historias de generaciones, la historia de Rodrigo y Alma se ha convertido en parte del tejido comunitario. Es una historia que se cuenta en las tiendas, en las esquinas, en las reuniones familiares. Una historia que recuerda a todos que mientras haya amor, hay razón para seguir buscando. Mientras haya esperanza, no todo está perdido. Y mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de que lo imposible se convierta en realidad.